Queridísimas compañeras y queridísimos compañeros, no saben, ustedes no saben, ¿no? Qué placer tengo de poder estar en contacto con los departamentos de Soriano y Colonia, queridísimos departamentos, por lo que son los departamentos. Colonia, ese rincón histórico, patrimonio de la humanidad y modelito productivo importante para el país como departamento. Y Soriano, donde estuvo por primera vez, surge el primer centro poblado que tuvo nuestro país, allá por Villa Soriano, no precisamente en donde hoy está ubicado geográficamente el pueblo, la ciudad de Villa Soriano, sino en una isla enfrente de la localización que hoy tiene. Dos hechos históricos tremendos. Pero más allá de estas características, de esta importancia, del conocimiento que tengo de ambos departamentos, lo más rico, lo más extraordinario, lo que repleta nuestros corazones de afecto es la riqueza de su gente, el calor de su pueblo, pueblos fraternos, solidarios, que reciben muy bien a quienes lo vamos a visitar. Lo he hecho en múltiples oportunidades y creo que no me olvido de ninguna de ellas porque en cada una encontré ese afecto, ese aprecio, ese calor humano. Dicho esto, vamos a comenzar ya a pocos días de las elecciones departamentales, como ustedes saben muy bien, nuestra última participación en este ciclo de pueblo a pueblo virtual. Hoy con estos dos queridísimos departamentos culminamos la visita a los 19 departamentos que tiene el país. No culminamos nuestra actividad política ni nuestra actividad militante. Después veremos cómo la seguiremos. Pero sí terminamos con este ciclo que entendimos era bueno hacerlo y que podía ayudar a avanzar en temas políticos nacionales, pero también a avanzar en la marcha hacia las elecciones departamentales. Y como lo hacemos normalmente, vamos a comenzar con un tema general para cerrar nuestra participación, sí, en el segundo capítulo, con los temas referidos a las elecciones departamentales, particularmente Soriano y Colonia. Con respecto al tema general, pero si ustedes me permiten, les pido disculpas por este planteo, pero si ustedes me permiten, yo quisiera tomarme la licencia de unos poquitos minutos, ya que en el día de hoy, en horas de la mañana, se lanzó el Programa Nacional de Salud Bucal. En el mismo estuvieron presentes las autoridades de ACE y estuvo presente el señor presidente de la República, doctor Lacalle Pou, y tuvo la grandeza, la gentileza de expresar públicamente que este Programa Nacional de Salud Bucal lo iba a denominar María Auxiliadora Delgado. No cabe entonces para mí otra cosa que en nombre de mis hijos, de mis nietas y de mis nietos, y en el mío propio, agradecer profundamente al señor presidente de la República por este gesto tan humano, pero también tan republicano. Dicho esto, quiero referirme también a expresiones que el señor presidente de la República tuviera en el día de ayer, luego que antes de ayer, hablando con las departamentales de Durazno y San José, yo expresara reparos sobre el manejo, el trabajo previo, es decir, en el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto quinquenal. Y yo quiero recoger de las expresiones públicas que hizo el señor presidente de la República
una aseveración que él planteó y que yo comparto plenamente y que creo que es lo justo. Estoy de acuerdo, entonces, con lo que el doctor Lacalle Pou dijo, que no debemos transformar el análisis de la situación política del país en una controversia entre el señor presidente de la República y quien habla. Son muchos los problemas que tenemos los uruguayos y las uruguayas como para distraer el tiempo en una controversia de ese tipo. Yo creo que no se justificaría y creo que lo que tenemos sí que actuar es discutir y analizar con respeto y tolerancia los planteos, tanto de gobierno como de la oposición, y las acciones políticas, presentando proyectos, ideas, propuestas, y entre todos saquemos adelante el país por todos los uruguayos y por todas las uruguayas. Compañeras y compañeros, si ustedes me permiten, quisiera graficar una imagen en este momento. El mundo está complicado, tremendamente complicado, por esta pandemia que lo está azotando, que parece que se va pero que regresa, que cuando regresa en distintos países del mundo vuelve con más intensidad. Todo es incertidumbre, tanto en los planteos sanitarios como en los planteos económicos, sociales, laborales. Existe mucha gente que está pasando muy mal, con hambre, con desocupación. Existe gente que ha perdido la esperanza y no se vislumbra una salida inmediata, lamentablemente. Porque para atender esta situación, aparte de lo que podemos hacer para evitar contagiarnos o contagiar, que ustedes ya lo saben, es esperar la aparición de o una vacuna que nos inmunice frente a este virus, que aparece nuevamente, pero que vino al mundo para quedarse, o algún tratamiento médico que hoy efectivo y directo hacia la infección por el coronavirus SARS-2 no existe. Y ante esta incertidumbre es como, y tomamos el mundo, pero también podemos tomar la región y podemos tomar a nuestro país, y tomemos al Uruguay. Es como si todos los uruguayos y todas las uruguayas estuviéramos en el mismo barco, en el medio del océano, con aguas muy procelosas, muy peligrosas, y para salir de esa situación tenemos que estar todos juntos, tenemos que trabajar unidos, el gobierno, la oposición, las organizaciones civiles, los sindicatos, el PCNT, las cámaras empresariales, las organizaciones no gubernamentales que se dedican a temas fundamentales, porque de esto tenemos que salir entre todos. Y si salimos entre todos, seguramente la salida va a ser más rápida y menos traumática. Dicho esto, nuestro Frente Amplio lo ha hecho, ofrece y tiende su mano para que el gobierno escuche la propuesta de nuestra fuerza política en cuanto a establecer una gran mesa de diálogo nacional con los interlocutores que acabo de mencionar para comenzar a trabajar fuertemente en este tema. El Frente Amplio es una fuerza política constructora, lo dijo nuestro líder general Líber Sereña, y lo ha dicho y lo dijo permanentemente. Queremos contribuir para que los uruguayos vivan mejor. Queremos aportar porque tenemos ideas. Una fuerza opositora que no va a ir a poner palos en la rueda ni a serruchar las patas de ninguna silla, que va a ir con seriedad
y con responsabilidad, como lo ha hecho siempre, a trabajar para que los uruguayos vivan mejor. Es eso lo que estamos pidiendo. Estamos de acuerdo y esto hace bien en lo que estamos de acuerdo a las grandes mayorías nacionales y lo vamos a apoyar. Hace poquito el director de la OPP, el economista Isaac Alfi, dijo que el proyecto de presupuesto quinquenal del actual gobierno tiende a mejorar dos pilares de nuestra sociedad, la clase media y los más necesitados. Bueno, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que hay que mejorar las condiciones de nuestra clase media y sobre todo de los más necesitados? Ahora, podemos diferir en cómo lo vamos a hacer. El gobierno tiene una línea, la nuestra es distinta. Bueno, veamos, discutamos, analicemos con el gobierno, oposición y gobierno, y tratemos de encontrar una situación que sea la más favorable para los uruguayos y las uruguayas. Esta es la propuesta inicial que queremos hacer. Queremos tener caminos abiertos para dialogar. En una democracia hay que escuchar todas las voces, no solo la voz del gobierno. Y la oposición tiene, el Frente Amplio tiene muchas cosas para aportar positivamente. Y mientras no lo logremos, la palabra la tiene el gobierno ante este planteo que hacemos, la palabra la tiene el señor presidente de la República, pero mientras no lo logramos, tenemos que buscar y encontrar aperturas de caminos que nos permitan llegar con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, con nuestros proyectos, a la gente, al pueblo uruguayo, para que escuche las dos campanas, no solo una campana. Y es por eso que estas reuniones, estos encuentros virtuales, nos han permitido a todos ustedes, compañeras y compañeros frente amplistas, y a nosotros también, ir abriendo puertas, ir abriendo ventanas y llegando con nuestras propuestas y con nuestro pensamiento y con nuestros fundamentos y con nuestra seriedad y con nuestra responsabilidad, que es la de nuestro Frente Amplio, a una gran cantidad de uruguayos y uruguayas que de otra forma no hubiéramos podido llegar. Y hoy quiero hablar del análisis general sobre el proyecto de presupuesto quinquenal, que como ustedes saben muy bien, está ahora en el Parlamento Nacional. Y voy a comenzar este análisis. Y lo tengo escrito, no me lo escribió nadie, lo escribí yo igual que el anterior, porque quiero ser exacto en las apreciaciones que voy a hacer, porque voy a transmitir palabras y pensamientos de actores del actual gobierno, de actores de gobierno de la década del 90 y de compañeros del Frente Amplio, y quiero ser estrictamente puntualizando con exactitud lo que ellos han dicho. Por eso está escrito. Y traigo entonces palabras de nuestro queridísimo compañero Danilo Astori, expresadas en el marco de una entrevista que le hiciera Búsqueda y que se publicara con fecha 10 de septiembre de 2020, hace apenas 9 días atrás. Con la inteligencia, con el espíritu crítico positivo que caracteriza a Danilo, con extrema claridad y seguridad, Danilo sentenció, refiriéndose al proyecto de presupuesto quinquenal del Gobierno Nacional, y leo textualmente, que es absolutamente imposible que el gobierno cumpla con sus metas, que se acerca un descontento social importante y que el FA no podrá ofrecer la misma contención que en el 2002, como ustedes recordarán, agrego yo. Y como no podía ser de otra manera, comparto totalmente lo expresado por Danilo. Totalmente. Claro,
Después recibió críticas. Pero las críticas que a posteriori le hicieron algunos integrantes del gobierno nacional actual fueron, por lo menos, insustanciales y livianas, propias de una campaña electoral que por otra parte parece que la va a seguir extendiendo durante los 4 años y fracción que aún le quedan en el gobierno. Pero veamos qué dijo además Danilo. Textual. Al gobierno actual le faltó respeto al gobierno anterior en muchas ocasiones. Le faltó respeto haciendo una evaluación equivocada de los logros que obtuvo, muchas veces sometiéndolos a comparaciones que no tenían nada que ver, manejando conceptos erróneos y difundiendo conscientemente cifras equivocadas. Esto dijo Danilo. ¿Cuán cierto son estas afirmaciones? ¿Cuántas veces utilizaron un doble discurso? Para afuera las cosas estaban bien, las que había hecho el frente. Para adentro estaba todo mal. Y en cuanto a lo que dice Danilo sobre el proyecto de presupuesto, lo analiza de la siguiente manera. El presupuesto, dice Astori, está jugado a 3 líneas. Una, a un crecimiento importantísimo de la economía uruguaya. 2, a una disminución del gasto público. Y 3, al aporte de empresas públicas que por la vía de una mejora de su gobernanza puedan realizar una mayor contribución para lograr las metas que se proponen. Y continúa diciendo, textual, a mí me parece que son 3 líneas que se van a ver frustradas en la práctica porque no tienen en cuenta, por ejemplo, las dificultades externas. Qué precisión y qué realidad están en las palabras del compañero Astori. Yo agrego ver, sin ir más lejos, lo que ahora mismo está pasando con la economía argentina y este nuevo corralito. Si estaba comprometida el rubro turismo para nuestro país, bueno, veamos cómo se están desarrollando los acontecimientos y no podemos ser muy optimistas. Dice Danilo en esa entrevista de búsqueda, el panorama externo no ha sido bien estudiado por este gobierno y es muy complicado e incierto y tampoco el gobierno ha tenido en cuenta las dificultades internas. Y el periodista le pregunta, entre comillas, dice el periodista, ¿descarta que se logren los objetivos planteados? A lo que Danilo responde, conseguir el crecimiento que están proponiendo es absolutamente imposible porque tendrían que mantener un ritmo de aumento de la actividad que el país hoy no está en condiciones de obtener ahora. En segundo lugar, continúa Danilo, están proponiendo una disminución del gasto de gobierno central que tampoco está en las condiciones para obtener. Donde más se puede disminuir, dice Danilo, y es cierto, y ya lo conoce muy bien, es donde más se necesita, como por ejemplo en la seguridad, en la educación y en la salud. No se puede disminuir en el pago de los intereses y la amortización de la deuda externa, ni los aportes a la seguridad social. ¿Y entonces de dónde se va a disminuir el gasto? Y de las políticas públicas. Lo que más necesita el país ahora, respaldar esas políticas públicas. Y con respecto a las empresas públicas, dice Danilo, no veo que haya propuestas
de alteraciones de gobernanza que permitan disponer de los recursos necesarios como para crecer a la velocidad que propone el gobierno. El crecimiento, además, está jugado un papel importante de la inversión privada, que es muy difícil de lograr. Y lo sabemos por experiencia personal y de grupo. Lo sabe el Frente Amplio, porque estuvimos en el ejercicio de gobierno y trabajamos para que llegara más inversión privada al país. ¿Cómo llegó? Para generar puestos de trabajo decentes para nuestra gente. Claro y preciso ha sido Danilo. La respuesta de integrantes de gobierno, ¿cuál fue? Ataques a la figura de Danilo Astori. Ataques vacíos de argumentos. Pero no nos quedemos solo con estas palabras y referidas al proyecto de presupuesto quinquenal. Veamos también algunas reflexiones al respecto que hacen con mucha seriedad y profundidad los economistas Mijail Borchar y Gabriel Papa, que trabajaron también junto a Danilo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos economistas, compañeros, definen al proyecto como un presupuesto que le da la espalda a las necesidades y esperanzas del pueblo uruguayo. Y lo analizan en 6 ítems, a saber, primero, dicen los compañeros, un presupuesto que desampara a los uruguayos frente a la pandemia, los desampara. El gobierno consolida su planteo de gastar en todo el 2020, por la pandemia, apenas el 1,6% del Producto Bruto Interno, aproximadamente unos 768 millones de dólares. Hasta julio de este año, los egresos totales del Fondo Coronavirus ascendieron a 388 millones de dólares, es decir, solo el 0,7% del Producto Bruto Interno. Este porcentaje destinado a atender las urgencias y las necesidades, sobre todo de los sectores más carenciados, de los trabajadores, de los jubilados, de pequeñas y medianas empresas, es de los más bajos que se ha destinado en varios países, comparado con varios países del mundo. Lo más bajo, cuando hay recursos para atender en su globalidad más fuertemente y respaldando más fuertemente a quienes están pasando muy mal. Por ejemplo, con un salario mínimo nacional, aquellos trabajadores o trabajadoras no registradas en el Ministerio de Trabajo o en el Banco de Previsión Social. En segundo lugar, continúan los compañeros, es un presupuesto, entre comillas, malla oro. Y vaya si Colonia y Soriano conocen bien los términos ciclísticos, han tenido muy buenos representantes, por ejemplo, en la Vuelta Ciclística del Uruguay. Y dicen ellos, el marco ideológico en el que se elabora el presupuesto es uno que postula, entre comillas, libertad responsable. Ustedes han escuchado estos términos. Complementado de la decisión de, entre comillas, dotar de mayor libertad, también han escuchado estos términos, a las personas. Esto se completa con la metáfora del presidente respecto del malla oro, en alusión a la actividad privada y en detrimento de la actividad pública. Todos debemos sacrificarnos por el líder, dice el señor presidente. Nosotros decimos, salimos adelante todos. Si hay sacrificio, no puede ser siempre de los que menos tienen, de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionistas y las pensionistas.
tenemos que trabajar todos para salir todos juntos. Y no en detrimento de la actividad pública, porque esa actividad pública es la que va a estar más cerca, va a estar al lado de los que más lo necesitan. Subsumimos al sector público entonces con estos conceptos que vierte el gobierno a recoger, simplemente a recoger a los heridos de la economía, que todos sabemos muy bien siempre quiénes son. En tercer lugar, dice Boyar y Papa, un presupuesto que divide entre un sector privado virtuoso, que sería el encargado de generar bienestar, en la medida que el sector público lo aligere de cargas o de mochilas. Ustedes recordarán también quiénes utilizaron el término de las mochilas que carga el sector privado por culpa del sector público. Con esto no podemos estar de acuerdo. No podemos. Por eso queremos analizar y discutir en profundidad este tema. En cuarto lugar, un presupuesto que genera más incertidumbre y amenaza la posibilidad de salir de la recesión. Las, entre comillas, optimistas reacciones de crecimiento económico no parecen tener vínculo con los factores que la puedan explicar. ¿Qué factores tenemos hoy contundentes para decir que la economía va a crecer con la intensidad que propone el gobierno nacional? Múltiples analistas económicos están diciendo exactamente lo mismo. En quinto lugar, un presupuesto opaco y que potencia la posibilidad de inconvenientes niveles de discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo. Hay muchos temas que quedan a la libertad de lo que más adelante pueda hacer el Poder Ejecutivo. Voy a dar un ejemplo que no está en el presupuesto, pero que es bien evidente. Va a haber una rebaja salarial. Y el señor ministro de Trabajo ha dicho que va a ser por un tiempo limitado, que a fines de 2021, en el 2022, va a haber una recuperación salarial. La primera pregunta que hacemos es, ¿y todo el salario que pierden los trabajadores y las trabajadoras hasta que empiece la recuperación? ¿Quién se los repone? ¿Quién le repone a los jubilados que van a poder perder poder adquisitivo? Pero puede ser esto que plantea el señor ministro de Trabajo una vista del espíritu, que dada a la libertad de la discrecionalidad del gobierno nacional. Y en sexto lugar, dicen los economistas, un presupuesto que no nos prepara para el mundo post-pandemia. Creo, compañeras y compañeros, que lo dicho por Danilo, más el análisis de Borchar y Papa, son extremadamente esclarecedores y fundamentan nuestra gran preocupación, la preocupación del Frente Amplio en su totalidad, la preocupación, por supuesto, de nuestros compañeros y compañeras legisladores que van a dar una batalla y ya la están dando formidable defendiendo los derechos conquistados por el pueblo uruguayo. Es por ello que una vez más planteamos al gobierno nacional y en especial al señor presidente de la República la necesidad de instalar una mesa de diálogo nacional. ¿Entre quiénes? Como ya lo dijimos al principio de mi exposición. El gobierno nacional, que es quien tiene la responsabilidad de llevar adelante el país, es un gobierno legítimamente constituido. Lo eligió libre y democráticamente el pueblo uruguayo. El señor presidente de la República es presidente de todos los uruguayos y uruguayas, de todos ustedes. Es mi presidente. Y ellos son los que tienen la responsabilidad de llevar adelante el país porque así lo quiso el pueblo uruguayo y nosotros lo respetamos como lo hemos hecho siempre.
Pero también la oposición tiene que tener un espacio para expresar sus planteos, sus ideas, sus propuestas. Y las organizaciones de la sociedad civil. Todo ello para que podamos trabajar juntos para, como decía, sacar más rápido y con menos traumatismo al país y a los uruguayos. Esperamos la respuesta. Señor Presidente de la República, tiene la palabra. El Frente Amplio tiene sus manos fraternas, solidarias, serias y respetuosas, como su historia lo marca, para trabajar por el bien de todo nuestro queridísimo pueblo. Apoyaremos todo lo que sea positivo para nuestra gente. Nos opondremos a que el pueblo pierda los derechos conquistados y estaremos ofreciendo propuestas alternativas válidas, como ya lo hemos hecho y en más de una oportunidad. Pero ahora, queridos compañeros y compañeras, hablemos de las elecciones departamentales, que son rápidamente, dentro de unos pocos días, el próximo domingo 27. Porque estas elecciones tienen una enorme importancia, porque pueden ir consolidando gobiernos de cercanía hacia la gente que le dé las primeras respuestas a los reclamos y necesidades que la gente tiene. En el segundo nivel de gobierno, gobierno departamental, ejecutivo, poder legislativo departamental, con las señoras y señores ediles, y el tercer nivel de gobierno, los municipios, con ese profundo proceso descentralizador revolucionario que llevó el gobierno nacional del Frente Amplio a concretar en todo el territorio nacional. Primero lo hicimos en la Intendencia de Montevideo. Descentralización, participación ciudadana, gobiernos de cercanía. Cuando llegamos al gobierno nacional, hicimos los proyectos para que esto fuera una realidad en todo el territorio nacional. Y es muy importante ese trabajo que pueden hacer el segundo y el tercer nivel de gobierno. Para eso tenemos que trabajar, para ganar más intendencias, para ganar más municipios. Para eso necesitamos militancia y precisamos que la militancia acompañe a nuestros excelentísimos candidatos para los distintos cargos, así como al programa de gobierno departamental y con el apoyo del proyecto político a nivel nacional. Y además, exhortamos una vez más al gobierno nacional que una vez constituidos los gobiernos departamentales, atiendan con justicia, sin discriminaciones, respetando a todos los gobiernos departamentales y a quienes estén al frente, cualquiera sea su color político, cualquiera sea la bandera que el intendente, los ediles, los concejales, los alcaldes o alcaldesas tengan. Como lo respetó el Frente Amplio. Desde nuestro gobierno nacional no le preguntábamos al gobierno departamental qué color tenía para apoyarlo. Los apoyamos a todos por igual. Poco se sabía de esto, porque siempre se escuchaba una campana. Y porque algunos, y lo digo con todas las letras, se vistieron con ropaje ajeno. Algunos se vistieron con ropaje ajeno. Y lo voy a demostrar, lo hemos demostrado en más de una de nuestras participaciones. Por supuesto, hablando con compañeras y compañeros, con uruguayas y uruguayos de los departamentos de Soriano y Colonia, podíamos regodearnos hablando de hechos, de hechos por lo menos vergonzosos, de hechos reprochables y rechazables que ocurrieron en los gobiernos departamentales en este periodo de estos dos departamentos.
Pero hoy no me voy a ocupar de esos temas. No me voy a ocupar porque yo creo en la inteligencia del pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo los conoce. No preciso yo ahora golpear una vez más sobre esos tristes acontecimientos. Y será el pueblo uruguayo quien los juzgará. Yo confío en el pueblo uruguayo y confío en los pobladores de los departamentos de Colonia y de Soriano. Pero hablemos de la otra campana, de la que normalmente no se escucha, porque durante 5 años escuchamos a la oposición atacando al gobierno nacional. Todo estaba mal. Lo que hiciéramos estaba mal. Y no se escuchaba la campana de Frente Amplio, la otra campana. Pero ahora comienza a sonar fuerte, porque la difundimos, porque la militancia actúa, porque dialoga, porque conversa con otras personas y la dice. Veamos qué respaldo le dio el Gobierno Nacional a través de la OPP, Gobierno Nacional de Frente Amplio, al departamento de Soriano. En el departamento de Soriano, los proyectos ya finalizados representaron un total de acciones de 74 acciones, no una o dos, 74 acciones. Por un total de aportes de la OPP, aportes del Gobierno Nacional, de 437 millones de pesos, aproximadamente 10 millones de dólares que puso la OPP para que esos proyectos se pudieran completar. Proyectos de mantenimiento de caminería que se hicieron en el departamento de Soriano por 756 kilómetros. Caminería a nueva, electrificación rural, el Fondo de Desarrollo del Interior. Pero además hay proyectos en ejecución, 14 en total, por acciones de aproximadamente otros 121 millones de pesos, es decir, unos 3 millones aproximadamente de dólares. Y ya algunos de ellos fueron ejecutados por 48 millones de pesos. Y del Fondo de Desarrollo del Interior, la OPP volcó 78 millones de pesos para algunas de las obras. Remarco esto porque seguramente la mayoría de la gente no lo sabía. Y mucha gente pensaba que el Gobierno Nacional no tenía ninguna participación en estas obras en el departamento de Soriano. Por eso hay que hablar con la gente, decirle estas cosas, hacer escuchar la otra campana. Y me voy a referir brevemente a algunas de las obras porque ustedes las conocen muy bien. Acondicionamiento urbano de Barrio Sur de Dolores. Monto financiado por la EPP, aproximadamente 136 millones de pesos. Más lo que trabajó, como decía Roque muy bien, el Gobierno Nacional cuando las circunstancias climáticas tan dramáticas golpearon tan fuerte a Dolores. B, el arena de Soriano. C, el mantenimiento de la caminería. Hoy estamos en 1.164 kilómetros en el departamento, con un monto financiado aproximadamente de 94 millones de dólares. Y este departamento es el departamento que el Frente Amplio quiere conquistar junto a otros departamentos. Y tenemos 3 excelentes candidatos para disputar la intendencia de Soriano. Inocencio Bertoni, Julio Gustavino y Pablo Ponce. Excelentes candidatos. Exhorto humildemente a la militancia de Soriano, a nuestras queridas y queridos compañeros que los acompañen, que difundan el programa departamental, que aprovechen estos 8 o 9 días que nos quedan para las elecciones departamentales. Estoy seguro que el Frente Amplio va a marcar fuertemente su presencia en el departamento
de Soriano, como debe ser, para mejor condiciones de vida para todos sus ciudadanos. Y con respecto a Colonia, en obras, ¿qué aporte hizo la OPP del FA a ese departamento? De proyectos ya finalizados en Colonia, 126 acciones, por un monto de 200, en números redondos, digamos, 260 millones de pesos uruguayos, en el mantenimiento de la caminería rural, en la caminería en general recuperándola, el fondo de inversión del interior, y hay proyectos en ejecución, 21 acciones por 470 millones de pesos, en aproximadamente unos 10 a 15 millones de dólares. Y en Colonia, la otra campana va a hablar de las obras significativas que se hicieron con aporte de gobierno nacional a través de la APP a la Intendencia de Colonia. A. La recuperación del Real de San Carlos, 144 millones de pesos puso la APP. B. Remodelación de la avenida Rodó de Carmelo, aproximadamente 72 millones de pesos. C. Remodelación de la calle Atanasio Sierra en la ciudad de Colonia. Pavimento e iluminación peatonal de la Rambla Cristóbal Colón. Pavimento y refugios peatonales en avenida Fernando J. Carballo por un total de 143 millones de pesos. No abandonamos a las intendencias, a los gobiernos departamentales. No discriminamos a ninguno. Trabajamos junto a todos ellos. Pedimos reciprocidad para el próximo periodo de los gobiernos departamentales. Y hasta aquí, hasta aquí mencioné algunas de las obras en el departamento de Colonia, mencionar también a dos excelentísimos compañeros, dos excelentísimos candidatos a la Intendencia de Colonia. A los compañeros Ariel Beltrán y Jorge Mota. Hoy, más que siempre, estamos muy cerca de lograr ganar en estos dos departamentos. Pero hay que redoblar la militancia. Nuestras compañeras y compañeros tienen que salir a trillar, respetando y cuidando las medidas sanitarias que tenemos que cuidar y respetar. Y estoy seguro que redoblando el esfuerzo, nuestro Frente Amplio, más unido que siempre, marcará con nitidez su presencia, demostrando una vez más que somos la primer fuerza política de este país. Que el 50% de la población uruguaya acompaña a nuestro proyecto político. Hasta aquí lo que quería decir sobre los gobiernos departamentales de nuestra fuerza política hacia el futuro. Y hasta aquí también, como dije al principio, este ciclo de encuentros con compañeras y compañeros frente amplistas. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? También encuentro con uruguayas y uruguayos que nos han seguido en estos encuentros virtuales a través de Facebook u otros medios virtuales. Visitamos los 19 departamentos. A todos y todas que nos han dedicado su tiempo para escucharnos de corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, muchísimas gracias. Nosotros continuaremos con nuestra militancia junto a las bases de nuestro querido Frente Amplio, tratando de hacer conocer nuestro proyecto político, el proyecto político del Frente Amplio, el mejor proyecto político que tenemos en el país para que nuestra gente tenga una vida digna, una vida con justicia social, una vida solidaria y con una gran fraternidad y humanidad entre todos los uruguayos. Me despido entonces, queridas compañeras y queridos compañeros, con un hasta la victoria, siempre.